La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy es un día tremendamente maravilloso. Hoy creemos fielmente que Dios tiene buenos planes, excelentes planes para cada uno de nosotros y queremos darle la cordial, muy bienvenida a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, sitios, países, ciudades. Y agradezco infinitamente a Dios porque nos permite llevar a cabo estos programas que siempre nos edifican. Siempre hay algo que va a traer para tu vida y para mi vida provisión y enriquecer nuestra vida espiritual. Así que te invito a que tengas en tu corazón esa certeza de que Dios va a obrar cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema incorruptible, indestructible. Es semejante a la simiente de la cual nosotros nacimos. Nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible, indestructible, que es la palabra de Dios. Todo va a pasar, dice la Escritura, menos la palabra. Afortunadamente, el tema inagotable de la palabra de Dios es la fe. ¿Por qué? Porque el tipo y naturaleza de fe de Dios es la fe que nace por el oír y el oír la bendita palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la materia prima de la fe que hace que las cosas sobrenaturales se manifiesten. O prácticamente todo lo creado por Dios está sujeto al poder de la palabra. Y todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos dominio sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese desempeño de llevar a cabo lo que el Señor nos habla. Y nos da tantas herramientas, nos da tantas habilidades. Estaba leyendo aquí una redacción. Somos la fuerza que hoy se opone al mal y debemos hacernos cargo de nuestra posición en Cristo, emitiendo decretos y frustrando los planes de Satanás. Todo lo que está incorrecto en un hogar, en un matrimonio, en una persona, en una familia, siempre que se abandona lo que es de Dios, lo que Dios determinó, ahí automáticamente son planes satánicos que están obrando en diferentes personas, y no quiero dejarlo más que dejar en claro que esto es sin excepción de personas, o sea, esto es en general. Y hoy quiero recomendar a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles que consideren 1 Corintios 14:2, anótenlo, y Judas 1:20. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un recurso, como te hablaba ahorita, de que la fe que nosotros tenemos es incorruptible, indestructible, porque esa fe viene por el oír
la palabra de Dios a través del Espíritu Santo la renueva nuestra alma, que poco a poco nuestra alma está sustituyendo todo lo que no es lo que Dios quiere para un hijo de Él, y el Espíritu Santo obra en nuestra alma y trayendo a nuestro corazón revelación, quiere decir atesorar la palabra de Dios en el hombre interior. Todos los programas yo hablo de 2 Corintios 5:17, que hablo del hombre interior. Toda la vida, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo es para ejercer un reino aquí en la tierra. Y ejercer el reino no se trata de inventar nada, todo está establecido en su palabra, listo, así de sencillo. Pero fue la persona del Espíritu Santo, como he estado diciendo en los últimos programas, de que la persona del Espíritu Santo es la que se encarga de convencernos del pecado. Toda persona que realmente fue convertida de una manera milagrosa, por decirlo así, y tuvo un cambio verdadero, créalo, el Espíritu Santo fue el que hizo esa obra en su corazón. Nunca la gloria es nuestra, ¿sí? O sea, el poderlo hacer es obra de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la gloria y la honra es del Señor, sí, pero nosotros vivimos en Él. Vivimos en su gloria, vivimos en su honra, vivimos en su justicia. La Biblia dice, somos la misma justicia en Cristo Jesús. Por eso te estoy invitando a que tengas en tu corazón un concepto claro, preciso de tu condición, para que podamos vivir y desarrollar frustrando los planes del diablo. Y esto es en cualquier persona, óyelo bien, en cualquier persona que un día conoció y disfrutó de las cosas del Señor y está pasando por unas cosas que solo son situaciones que se pone una persona por abandonar los principios de Dios. Y te estoy aconsejando 1 Corintios 14:2 y Judas 1:20. Mejor dicho, el Espíritu Santo nos aconseja, porque es palabra inspirada por Dios, ¿no? Y hablando del tipo de fe de Jesús que necesitamos usar en momentos críticos, pero hay algo que no supera la palabra jamás, pero el sistema correcto que va a interceder por ti mismo es lo que dice 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas desconocidas, estoy leyendo la amplificada, la Biblia de la ampliación amplificada. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, no se habla a uno mismo. Uno habla a Dios. Porque si te hablaras tú mismo, tú entendieras lo que dijeras. Aleluya. Pues nadie lo entiende ni comprende su significado. Ya que en el Espíritu Santo, ¿sí?, pronuncia verdades secretas y cosas ocultas que no son obvias para el entendimiento. Quiere decir que saca del interior del espíritu y de tu corazón, le puedes decir, aquellas cosas que te están obstruyendo a recomodarte, a seguir caminando en las cosas del Señor, ¿verdad? Últimamente me ha estado recordando de episodios o etapas que yo viví en mi vida cristiana y tuve problemas en mi vida cristiana, obviamente por falta de tener mentores, pastores que genuinamente estuviesen atentos a mi alma. ¿Por qué? Porque el alma nuestra
dice la Biblia que los pastores velan por nuestras almas. Y me he dado cuenta que las almas de nosotros, que es la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones, son las que regulan tu manera de proceder y de comportarte. Entonces cuando yo he tratado a personas y les he dicho, mira, esto y esto, y la persona cariñosamente acepta el consejo, es algo que se va a ver en su vida y se va a manifestar en su vida, porque mi intención es que cada día se incremente y crezca esa persona. Pero hay personas que le das el consejo una vez, le das el consejo otra vez y le das el consejo otra vez y no entienden, no quieren. ¿Por qué? Porque traen otra agenda, traen otras intenciones, no están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Están buscando otras cosas y su propia justicia. Abandonan la realidad de lo que Dios quiere para... Y esto es para mí y es para todos los que somos hijos de Dios. Dios no hace excepción de personas, pero sí hace excepción de fe. Y la fe la botas cuando ignoras lo que Dios dice. En cuanto tú ignoras lo que Dios dice, comienzas a botar la fe, a deshacerte de la fe. Porque la fe, se le llama fe a aquello que se conoce, que se revela y que se hace. La fe sin obras es muerta. Por eso hay que dejar en claro que el tipo de fe que Dios nos da tiene que llevar acción para que sea fe. A mí me han dicho personas, yo tengo fe y yo sé que no tienen fe. ¿Por qué? Porque no hacen lo que la Biblia dice. Ellos tienen fe porque está de moda decir que tienen fe, pero eso no quiere decir que hay fe. Ahora, este programa no se trata de dañar a nadie. Se trata de que reacciones. Y cuando ya no reaccionas con la palabra, aquí está el antídoto. 1 Corintios 14:2. ¿Y cuál es? Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende ni comprende su significado. Vea esto. Ya que el Espíritu Santo pronuncia verdades secretas y cosas ocultas. O sea, el Espíritu Santo hace que salga de tu interior aquello que traes y lo llevas a la presencia de Dios, no con raciocinio, sino con una sabiduría. Esto es una sabiduría que Dios ocultó para los niños, para los que le creemos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que nosotros íbamos a pasar por unas situaciones que no íbamos a poder resolverlo con la capacidad intelectual. Y afortunadamente Él nos creó este lenguaje que es un circuito cerrado exclusivamente con Dios. Y de esa manera, orando en el Espíritu, de repente el mismo Espíritu, mira, el Espíritu Santo es el calibrador cuando tú estás actuando con una actitud genuina y correcta. De repente el Espíritu Santo te va a traer revelación, te va a traer la solución y te va a traer a tu vida algo que te va a hacer entender, ¿sí?, qué es lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que salgas de esa situación. ¿Por qué? Porque estás dentro de planes, ¿sí?, del mismo sistema satánico. Cuando tú ya entraste en los planes satánicos, en los planes de que el diablo quiere que estés ya buscando alternativas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que por ejemplo el hombre que ya está abandonando a la esposa, son ejemplos que estoy poniendo, no quiere decir que eso tiene que ser, o personas que empiezan a abandonar lo que Dios, la palabra, ignorar la palabra de Dios principalmente, porque toda aquella persona que está procediendo incorrectamente está abandonando la palabra.
Y eso hace que él mismo esté escarbando una problemática que lo va a llevar cada vez más abajo y más abajo y más abajo. A mí, en lo personal, me tocó ver personas que aparentemente, ¿no? Ellos tomaron sus decisiones, hicieron lo que ellos quisieron, y llegó el momento, porque todos vivimos bajo autoridad. Todos, no hay todo hijo de Dios vive bajo autoridad. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad de nosotros, pues. Muchos se enojan porque hablan del tema del padre espiritual o del pastor, pero independientemente del pastor, independientemente del padre espiritual, Dios lo establece, no lo establece el hombre, que Él es la máxima autoridad. Y como máxima autoridad, Él delega autoridades para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, todos tenemos capacidad intelectual y somos inteligentes. Lo que menos somos tontos. Les puedo platicar situaciones que yo he vivido, que yo he experimentado con personas que tienen un interés en Dios. Y lo entendí de una manera que Dios me mostró que esas personas que abandonan, apostatan las cosas de Dios, le pusieron precio a Dios. ¿Sí? Y Dios no tiene precio. Dios tiene un valor inigualable. Entonces quiere decir que nunca se les ha revelado ese valor de Dios en sus vidas. Y el precio es la meta que querían alcanzar de parte de Dios para satisfacer sus necesidades personales. Pero eso no tiene nada que ver con el propósito de Dios de que nosotros vivamos en un evangelio, en un reino. Por eso desde el principio el Señor empezó: arrepintaos porque el reino de los cielos es acercado. Hermanos, somos la iglesia. Para mí la iglesia no es aquel que va a una iglesia y confiesa a Cristo y no vive apartado para Dios. La iglesia es algo tan especial. ¿Por qué? Porque todos tenemos, sin excepción, la responsabilidad de ser hacedores, no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nosotros tengamos un desarrollo, un cuidado, un crecimiento, un valor para ser útil en su reino. ¿Por qué? Porque el reino lo ejecutamos nosotros. Mira el mandato de nuestro Señor Jesucristo para con sus apóstoles: vayan y hagan discípulos. Así lo dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El bautismo es estar bajo autoridad, hablando de la autoridad, que uno se somete, ¿sí? Como Jesús. ¿Por qué creen que Jesús se bautizó? ¿Por qué creen ustedes que se bautizó y dijo: para que se cumpliese la perfecta voluntad de mi Padre? Porque siempre vivió bajo la autoridad del Padre. No hay otra manera de vivir maravilloso en el reino de Dios. Pero vemos que hay veces que se ahoga la gente y no sabe qué hacer, pero tiene el don. Y yo te estoy aconsejando que uses el don. Si hay alguien que me está escuchando con los oídos genuinos y quiere salir de esa amargura, porque la amargura va a ir creciendo. Yo normalmente veo a las personas que no están disfrutando el evangelio, porque no lo disfrutan. Porque cada domingo que van a la iglesia y donde se enseña la palabra de Dios correctamente, ¿sí?, se molestan. ¿Por qué se molestan? Porque la palabra redarguye,
Entonces, cada vez que van a la iglesia ya van con una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque saben que la palabra los va a redarguir, les va a instruir, les va a enseñar. Pero aquel que ya le agarró y se apasionó, dice, esto es mi vida, yo voy a vivir y voy a depender toda la vida así. Y si Dios me quiere millonario, así, yo veo en Estados Unidos empresas millonarias que vas a comer a ese restaurante, ¿sí? Y dice, nosotros no abrimos los domingos porque lo dedicamos al Señor. Es una regla de ellos, pues son los dueños. Y ve esas empresas, o sea, todos dijeran, el domingo es donde y si van a hacer más dinero. Y para toda la gente que no tiene el temor de Dios, trabaja hasta los domingos. Pero el que realmente descubrió la sabiduría de lo alto, el que hace que, fíjate, Dios es el que hace el querer y el hacer. Y siempre vamos a ver que las personas que genuinamente descubrieron el procedimiento de cómo vivir la vida en Cristo y apartan su tiempo para Dios toda la semana, los domingos. En este caso nosotros estamos los martes en oración en la iglesia, estamos los jueves en la iglesia y es así, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura vive dependiente totalmente de Dios. Y eso no es ser fanático, ni ser religioso. ¿Sabes qué es? Es ser sabio. ¿Por qué? Porque está haciendo la perfecta voluntad de la máxima autoridad que es Dios. Y volviendo a la autoridad de Dios, Dios establece autoridades delegadas que son los pastores. Pero uno tiene que ser inteligente y saber, a ver, mi pastor tiene el interés de que yo sea un verdadero discípulo de Cristo o no. Y yo normalmente he trabajado muchísimo por 20 y tantos años con mucha gente. Y he visto el éxito en personas, porque para mí el éxito es cuando Dios es soberanamente Señor de una vida. Ahí es donde yo veo a Cristo en una persona. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ahora, ¿quién pastoreó a Pablo? Nada más y nada menos que el mismo Jesús. El mismo Jesús fue el que lo pastoreó. Él fue el que lo llamó. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y si tú lo ves, así lo quiso hacer Dios y así lo hizo. No sé si fui en el espíritu o si fui en carne al tercer cielo. Fíjate el seminario que tuvo el tipo. Glorioso. Porque lo llevó el Señor. ¿Y por qué? Porque Él es el Señor. Como ahorita puede llevar a cualquier persona a la presencia de Él. Porque Él quiere y lo hace. Él es soberano. Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Pero por lo pronto, si a ti no te arrebata para llevarte al cielo, pues vive el cielo aquí en la tierra con la palabra de Dios. Pero estoy tratando este programa para aquellas personas que están ahogándose, que no saben qué hacer. Honestamente, ora en lenguas. Lo más que puedas, ora en lenguas. No trates de estar meditando y pensando. No te asocies con personas que destruyen la autoridad de Dios. No te asocies. O sea, no trates de asociarte con la persona incorrecta. Asóciate con las personas correctas. ¿Para qué? Para que te ayuden.
en lo muy personal, yo pasé por una etapa en mi vida, en un momento crítico, que la verdad hablé con Dios y le dije: Dios, y dejé de asistir a la iglesia. ¿Y cuál fue mi situación? Mi situación es que iba de mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor. Nadie me dijo: mientras estás así, ora en lenguas. Nadie. Es por eso que este programa lo estoy dedicando para decirte: si tú hablas en lenguas y estás pasando por cualquier cosa crítica, ora en lenguas. Dice la escritura aquí: pues nadie le entiende ni comprende sus significados, ya que en el Espíritu Santo pronuncia verdades secretas y cosas ocultas que no son obvias para el entendimiento. Hablar las lenguas angelicales, hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu, como tú lo quieras, es un don que Dios dio a todos los cristianos. No me importa y no me interesa las enseñanzas que hay que dicen que las lenguas no son para todos. Fue una mala interpretación de una porción de la Biblia, de lo cual usted no puede hacer doctrina. ¿Por qué? Porque las malas enseñanzas traen malas maneras de vivir la vida en Cristo. No es la correcta. Yo te aseguro que todos los padres de familia en sus hogares pagan el aire acondicionado para todos. Compran agua purificada para todos. Compran el galón de leche para todos. Y dice la Biblia: si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no nuestro Padre Celestial nos va a dar todas las cosas? Y una de ellas son los dones, son los regalos. Y un don es el don de lenguas. Y ahí está escrito, ahorita se lo voy a poner el versículo para que lo sepan. Y estas señales seguirán a los que creen. Hermana, ayúdame ahí con ese versículo. Estas señales seguirán a los que creen, dice. Y ahorita lo vamos a leer, porque ese versículo yo lo he utilizado para destruir la mentira del diablo en personas que aman a Dios y que están orando por años para orar en lenguas. Y he tenido experiencias personales, varias. ¿Por qué? Porque el evangelio es creer. ¿Qué es creer? Pues yo creo y punto. Si yo creo con el corazón, ¿sí?, una verdad bíblica, el Espíritu Santo sabe si yo creo de corazón. ¿Sí? En Marcos 16, versículo 17 vas a encontrar: y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que van al instituto bíblico o a los que estudian teología. No. Estas señales seguirán a los que creen. Y ahí van las señales. Ahí te van las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal. Yo te lo digo de todo corazón, que yo no escribí esto. Dice la Escritura: en mi nombre, en mi autoridad echarán fuera demonios. No dice virus o bacteria, dice entidades espirituales de Satanás, espíritus caídos. Son demonios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos la institución. Nosotros somos la institución que no pertenece a este mundo. Mi reino no es de este mundo, el cual los demonios fueron echados fuera del cielo. Y aquí andan vagando en el mundo. Ya mucha gente la tienen poseída. A otros que somos cristianos los tiene influenciados.
convencidos de cosas que son mentiras. Por ejemplo, el otro día veía a un cristiano que había dejado de vivir la vida cristiana y ahora él está contra el cristianismo, diciendo que somos unos rateros, que somos unas personas falsas, que todos son iguales, y simple y sencillamente esa persona está influenciado por demonios de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque ahora está contra la verdad de la palabra. Lo han engañado los demonios. ¿Tiene solución? Sí tiene. ¿Cuál es la solución de él? Que se ponga a leer este versículo y que ore en lenguas. Ahora ahí dice, miren, hablará nuevas lenguas. Esto no dice ciertas personas van a hablar en lenguas. Esto dice todo aquel que cree, las señales lo van a seguir. Yo recuerdo que evidentemente hay momentos en los cultos, en los servicios, donde la manifestación de la presencia del Espíritu Santo está ahí. Hay personas que comienzan a hablar en lenguas como nunca habían hablado, solos. Y muchos creen que si no es así, no es Dios. Y yo te voy a decir algo. Nadie ha visto a Dios y tienes fe en Él. Y ahí está la contradicción de mucho cristiano. ¿Tú recibiste a Cristo y lo viste? No. ¿Y por qué crees en Él? Ahora no puedes creer en hablar en lenguas, porque no vas a saber qué vas a decir. Pues claro. Y tú dices, y ese sistema no es para el cerebro, ese sistema es para el hombre interior. Por eso tu servidor ha estado dale, que tú lo digas con tu boca y creas con tu corazón que eres espíritu, que tienes un alma y que vives en un cuerpo. Mientras no tengas ese fundamento, tú vas a querer vivir la vida cristiana enredado. Vas a querer aplicar el conocimiento del cerebro. Y esto no, y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Todos tenemos ese don, los que creemos. Ahora, si usted cree y no habla en lenguas, se está perdiendo de una fuerza poderosísima. Pero no siento nada. ¿Y quién te dijo que el hombre interior vive por sentimiento? ¿Quién te enseñó esa barbaridad? El hombre interior, el hombre que está aquí adentro, el que nació de Dios. No, hombre, el que nació de mi mamá, o sea, el físico, olvídate. Gracias a Dios que aquí todas las cosas aquí son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Si no hubiera sido por el borrador de Dios, quién sabe, ¿me entiendes? Porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Afortunadamente dice Dios, bueno, aquello que fue asqueroso, ahora lo voy a limpiar con mi sangre y lo convierto en templo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esto me regocija a mí. ¿Por qué? Porque ahora soy templo del Espíritu Santo. Yo el viejo hombre, si Dios ya no se acuerda del viejo hombre, ¿por qué me voy a acordar yo? No tengo por qué acordarme de ese hombre. Le decía a una hermanita que ministré hace unos días que ella conoció el cristianismo religioso. Al paso de los años, pues como todo, ¿no? Cuando tú no vives dentro de lo que es el evangelio del reino,
pues haz de cuenta que tú no conociste a Cristo. ¿Por qué? Porque lo conociste en el cerebro. Nunca Él entró a tu corazón. Porque nunca hubo nueva criatura. Él no puede habitar, el Espíritu Santo no puede habitar dentro de un cuerpo, escúchenlo bien, que no haya nacido de nuevo. Pudo haber ido a la iglesia años, pero jamás fue nueva criatura. Porque tiene que haber la participación del Espíritu Santo para que ponga un arrepentimiento. Porque si tú te quieres arrepentir con tu capacidad intelectual, te vas a volver loco. Las cosas que son del Espíritu son del Espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cada quien en su lugar y cada quien con sus recursos. El alma mía yo la puedo renovar con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Es espíritu. El Espíritu crió todo. Pero el que me convence en mi espíritu de que esa palabra que yo creí en mi alma, que yo recibí en mi alma, es la persona del Espíritu Santo. Ya llegó el tiempo, hermanos, donde el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo está operando ya en la tierra. Ya está en función. Dices tú, pues siempre ha estado, sí, pero en uno que otro allá. Ahora, antes de que se me olvide, Marcos 16, 17. El hablar en lenguas, no hay un método, simplemente fe. ¿Por qué voy a hablar en lenguas? Me tocó ahorita, como les decía, lo he visto en las iglesias, personas que se sueltan hablando en lenguas. Perfecto. Pero como no tienen conocimiento del valor que tienen las lenguas, lo dejan de hacer. Te platico una pequeña historia que un día nos visitó un apóstol, creo, pastor, no sé qué era, ¿no? Pues ya ven cuántos títulos se adjudican. Y la esposa, en la plática, vino el Espíritu Santo a mí y volteé y la vi y le dije, oiga, no me acuerdo si le dije pastora o no recuerdo cómo la llamé, pero le pregunté, ¿usted habla en lenguas? Fíjese, me dice, que cuando era jovencita, 11, 12 años, dice, hablé en lenguas en la iglesia. Pero vino una hermana y me dijo, ¿cómo sabes si estás hablando lenguas del diablo o lenguas de Dios? Y desde entonces jamás volvió a hablar. Bien armada estaba esa iglesia, ¿no? Discípulos del diablo metidos adentro de la iglesia. Y lo creo con todo mi corazón, que hay gente que de ver de ser hija de Dios, han vendido su alma al diablo y se comisionan para destruir iglesias. No la destruyen, óigalo, hoy en día no destruyen la iglesia de que se desaparezca la iglesia, físicamente hablando. No, al contrario, la llenan la iglesia. Pero no es una iglesia con santidad, con integridad. Hermanos, eso de que enseñan no hay iglesia perfecta. Qué falta de entendimiento espiritual, ¿no? Donde el mismo Jesús les dice a todos los cristianos, sean santos como yo soy santo. Ahora los pastores gritando en el púlpito que no hay iglesia perfecta. O sea que un santo es imperfecto. Un santo para ellos es un bicho raro. Si tú estás en una iglesia de ese calibre y eres inteligente, haz lo que tienes que hacer, no lo que quieras hacer. Si tú no velas por tu salvación, watch out.
porque tú eres inteligente, tú sabes para dónde queda la izquierda y para dónde queda la derecha. Asóciate con gente que no está interesado en que se ejerce el reino de Dios. No esperes un día ir al cielo. No te engañes. Mejor ora en lenguas. ¿Por qué? Porque el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Qué es edificar? Salir de aquellas cosas que no concuerdan con la verdad. Pero yo sé que estás esperando que termine de hablar del caso de la mujer que yo le pregunté que se hablaba en lenguas y que ella me dijo que le dijeron en la iglesia, una hermana, obviamente una discípula del diablo, que a lo mejor estaba hablando lenguas del diablo. Y desde entonces dejó de hablar. Le dije, pero tú sí tienes el bautismo con el Espíritu Santo. No, me dijo, pues nunca más volví a hablar en lenguas. Ok. Y así el Espíritu Santo puso en mi espíritu algo y le dije, ¿usted recibió a Cristo como su Señor y su Salvador? Sí, claro que sí. ¿Usted no recibió al diablo como su Señor? No. Perfecto. ¿Para quiénes son las lenguas? Para los que creemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Si creemos en Él, ¿cómo no vamos a creer en la... ¿Para qué crees que creó las lenguas? Tienen un propósito, y ese propósito lo he dedicado a este programa para que te des cuenta que hay personas que ya empiezan a hacer cosas que no deben andar haciendo y no saben cómo salir de ellas, y sepas qué hacer. Y el Espíritu Santo te va a convencer de una manera mejor que cualquier hombre, cualquier mujer. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo tratar contigo cuando los corazones son humildes. Cuando el corazón es humilde y está enredado, Dios no lo va a dejar que caiga. Siempre te va a sustentar. Siempre te va a cuidar. Eso lo he visto en mi vida, toda mi vida. Y a mí me profetizaron una palabra muy bella, que esta palabra es para todos mis hijos espirituales o los miembros de la iglesia Ejército de Amor, si usted se molesta de que yo les diga hijos. Para mí, yo los amo como hijos. Pero si el hijo no quiere, pues no puedes hacer más que darle el consejo, y si lo agarra y lo hace, pues gloria a Dios, ¿no? Dice la Escritura en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios. Hermano, ¿y por dónde empiezo para hablar en lengua? El otro día le dije a una persona, ¿tú hablas poquito inglés o hablas muy bien inglés? Porque yo estoy en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, para aquellos hermanos que están en Venezuela o están en Colombia, están en Argentina o Chile. Últimamente hemos tenido personas de Suiza, personas de Cuba, y creo que sería bueno, ¿verdad?, tenerlos ahí. A ver, hermana, proporcióname a mis hermanos que están conectados y de dónde, para mandarles un cordial saludo. Y volviendo al tema de las lenguas, ándale, reporte de sintonía. Gloria a Dios. Australia, Alemania, Argentina. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué gusto me da por ustedes mismos. Porque este programa nació en mi corazón por una situación que yo estoy pasando, para edificar vidas. Porque no hay cristiano que no pase situaciones críticas. Todos pasamos. Pero la sabiduría de Dios está por encima de todo lo que hoy vamos a pasar. Y prácticamente me dijo, cuando tú estés en circunstancias que no sabes qué hacer, solamente ora en lenguas. Pero como no hay un libreto que te diga, así se empieza. Y te decía el ejemplo de un joven que le pregunté que si hablaba inglés. Y le digo, cuando tú vas a un lugar a comprar una hamburguesa, le digo, y tú sabes que las personas que están ahí no hablan español,
¿cómo le haces para pedir la hamburguesa? Me dice, pues tengo que hablar en inglés. Y me doy a entender en inglés que yo hablo. Y como hay un tipo de hamburguesas ahorita en Estados Unidos que es tan sencillo, fíjese, había tanto latino que pusieron 1, 2, 3. Hay más que 3 tipos de hamburguesa. El 1, paquete 1, paquete 2 y paquete 3. Y ahí te ponen la foto de lo que trae cada uno. O sea, que por más analfabeta que tú seas, tú puedes decir number 1, number 2. Y ya te van a dar, ahí viene con tu soda y todo viene. Pero usaste un lenguaje para comunicarte y obtener la hamburguesa. Es la comunicación. Entonces dijo Dios, voy a crear un lenguaje que el diablo no lo entienda, para que mis hijos se conecten conmigo y yo rescatarlos de esa vana manera de vivir, porque andamos fuera del redil. Ya cuando una persona deja de honrar a sus hermanos, de honrar a los pastores, de dejar de congregarse, dejar de tener pasión por las cosas de Dios, le llaman, ay, se cayó el hermano. No se cayó, se anda bien parado. Lo que le pasó fue que el diablo lo engañó, frustrando su vida espiritual por influencia demoníaca. Y una de ellas es la ofensa. Porque no se hicieron las cosas como él quiso, pues si no es el jefe. El Señor lo primero que va a hacer en cualquier hijo de él, le va a destrozar el orgullo. Porque el orgullo es la materia prima con la que está hecho el diablo. Aleluya. Muchas personas quieren vivir las cosas de Dios porque sí aman a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Ponga un tiempo orar en lenguas. Y me dijo este joven, ¿cómo le hago para empezar a hablar en lenguas? Le digo, si yo supiera un método del cielo, ¿sí? Como cuando nos enseñan a escribir. Ah, mira, esta es la A, esta es la B, esta es la C. ¿Sí? Yo me acuerdo en que los padres de familia se ponen muy contentos cuando sus hijos ya saben poner su nombre. Pero aprendieron unos códigos. Cada letra es un código. ¿Sí? Hermana, hermano que me esté escuchando, todo el tiempo que tú estés pasando por algo crítico, ora en lenguas. Dices tú, pero yo no sé. Ahora, fíjate qué loco, ¿no? Qué curioso, qué extraño. Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, para hablar aquellas palabrotas domingueras. ¿Sí? Yo conozco personas que no hablaban. Si no hablaban con malas palabras, no hablaban. Y se convierten a Cristo y se desaparece ese léxico, esa manera de comunicarse. Ahora, ¿qué te quiero decir con tantas palabras? Todo lo que me pidas orando, creyendo que lo vas a recibir, lo vas a tener, dice la misma Biblia. Usa la misma Biblia. Señor Jesús, tú eres el que bautizas con el Espíritu Santo y yo quiero orar en otras lenguas. Yo quiero que ese don fluya de mí, porque Él es el que bautiza en el Espíritu. Yo aquí tengo hijos espirituales que yo los he bautizado en agua, pero yo no los puedo bautizar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa condición le pertenece a Jesús.
al Señor, a tu Salvador. Ahora imagínate que llegue alguien y le diga a Jesús, Jesús, bautízame en el Espíritu, y no es ni salvo. Tal vez alguien piense, ¿a poco lo bautizaría Jesús? Pues a lo mejor yo digo que sí. ¿Por qué? Porque es más creyente el que dice que tiene Jesús y no cree que Jesús lo puede bautizar. Y estas señales siguen a los que creen. Y me ha tocado así literalmente orar esa oración con personas y decirle, Señor, bautízame con el Espíritu. Jesús, bautízame con el Espíritu. Y le he dicho a esas personas, voy a poner mis manos sobre ti. Y cuando yo ponga mis manos sobre ti, tú le pediste a Dios, dice la Biblia, el que pide, recibe. No dice, recibirá. Y ese es el problema de los supuestos creyentes. Viven en esperanza, no en fe. La fe es, nunca se te olvide. La fe no va a ser. La fe ya hizo, porque ya todo Dios ya lo hizo. Todo Dios ya lo hizo. ¿Sabes qué le falta por hacer? Absolutamente nada. Más que tú le creas. Si tú le dices, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. ¿Tú crees que no quiere bautizarte? El que no quiere abrir la boca eres tú. Y le dije a esa persona, voy a poner mis manos sobre ti. Cuando ponga mis manos sobre ti, hombre, ese joven se soltó orando en lenguas como que... Y son lenguas bien curiosas, porque muchas parecen que está hablando en chino, otras en ruso. Son diferentes maneras de interpretar lenguas, ¿no? Pero son como Dios nos las da. No complique las cosas. Fíjate qué tremendo, nada más por creer, hermano. Imagínate llegar un estudiante a la universidad y que te diga, nomás porque crees que ya pasaste tu carrera, te vamos a dar el título. Me hubiera graduado inmediatamente. Pero no, ahí es porque tienes que pasar los exámenes. Muy diferente. Cuando yo vi el sistema del reino de Dios, dije, no, hombre, a mí no me den, pónganme donde hay. Creer es todo lo que tenemos que hacer, creer. Con el corazón, no con el cerebro. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Fíjate bien, buscad primeramente el reino de Dios porque crees. Y todas las cosas vendrán solas. Ahora, tú estás en el reino, vive dentro del reino y recibe todas las cosas. ¿Por qué? Porque es así como funciona. Me ha tocado con personas que se han desconectado de Dios y allá andan con problemas de una cosa a otra. Me toca ministrarles y cuando comienzo a orar por ellos y comienzo yo a orar en el Espíritu, veo cómo comienzan ellos a balbucear, pero con una desesperación de orar en lenguas tan fuertes que me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque ya tienen el don. Pero el mismo engaño de las tinieblas del diablo los privó de orar en lenguas mucho tiempo. Un saludo muy especial a mis hermanos Adelaida, a mi hermana Adelaida, su amado esposo allá en Magdalena de Cristo, a mi amada suegra, a la Morita, allá en Cananea, Sonora, México, a Isabel Forero, a Lupita, un fuerte abrazo, mi hermana. Sigue poniéndome esos atardeceres de Rocky Point, magníficos, tan precioso, ¿no?
Y un saludo muy especial a todos mis hermanos de Australia, Alemania, Colombia, Argentina. Hermanos, si usted quiere extender el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo en tus comunidades, hay grupos. Conéctate con grupos, no te cuesta ni dinero, te cuesta un momento. Y mándales el link de Radio Vital y diles tu experiencia, lo que tú viste. No inventemos nada, todo que sea genuino. Si no es genuino, no lo haga. Porque es como la mentira. La mentira caduca. La verdad no, permanece. Y esta emisora va a llegar a todo el mundo enseñando cómo podemos ejercer el reino de Dios. Y sé que si empiezas a orar en lenguas, vas a reconciliarte primeramente con Dios y con el cuerpo de Cristo, que son tus hermanas, tus hermanos. Y edifica. Tú estás para edificar, para construir, interceder. Recuerda bien esto que te voy a leer. Somos la fuerza que hoy se opone al mal. Y debemos de hacernos cargo de nuestra posición en Cristo, emitiendo decretos y frustrando los planes del diablo. Donde quiera que tú vivas, si tú eres hijo de Dios, eras hija de Dios, just do it, dicen los americanos, solamente hazlo. No me quiero despedir de ustedes, sino que les quiero decir a todos mis hermanos que estuvieron en diferentes plataformas que los espero el próximo programa. No se pierdan los programas, siempre hay algo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Y nunca te olvides de 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas se edifica. Y dice Judas 1:20 como lo último de este programa: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe. Edifíquense. Progresen, crezcan como un edificio cada vez más alto, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. ¿Cómo te edificas? Orando en el Espíritu. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea, soy el pastor de la iglesia Ejército de Amor. Si tú no tienes una iglesia, donde quiera que estés, en cualquier parte, en Australia, en Alemania, donde estés, si tú no tienes una iglesia donde realmente te formes como un discípulo, compra un cuaderno, una Biblia y ve los servicios todos los domingos. Entra a nuestra página www.ejercitodeamor.org y ahí vas a darte cuenta de qué horarios, saca los horarios para que tengan. Y si no es posible para ti porque tienes tu trabajo o es de noche, no es prudente para ti el horario, mira, acomoda un horario exclusivamente y date a valer, porque Dios te dio un valor. Cuida ese valor. Tú vales mucho. Y cuando uno vale mucho, tiene que cuidarse. Y primeramente tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, de ahí mana todo. Toda salud física, escúchame bien, está en tu espíritu. Toda salud mental está en tu espíritu. Toda provisión financiera no está en el banco, no está en la política, no está en la economía, está en tu espíritu. Todo está en tu espíritu. Los amo, bendiciones, cuídense mucho y no les digo más que hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.